¿Cómo vamos? ¿Bien? Oh, se nota esa energía. Yo creo que esa energía se quedó en Milo. ¿Cómo vamos? Ahora se impresionaron, ahora se impresionaron. Bueno, muy bien. Qué grato verles, qué grato que Dios nos permita, ¿no? Nos dé esta posibilidad de poder acercarnos, ¿no? Tantas veces uno dice voy a hacer esto, voy a hacer aquello, voy a hacer una cosa, voy a hacer la otra, pero no se pudo. Por eso cada vez que se logra, ¿a quién es la gloria? Al Señor. Bien, quiero invitarles para que vayamos al Evangelio según San Lucas, capítulo 12. Jesús ha venido tratando un tema, se ha presentado una especie de irrupción. Él estaba en su ministerio enseñando y predicando y alguien le interrumpió en su momento y le sugirió que le dijera a un hermano que le ayudara, o mejor dicho, que Jesús le ayudara ahí con un hermano que parece que no quería partir su herencia. Y Jesús pues muy claramente le dijo que esa no era la función que él había venido a desarrollar. Inmediatamente dentro de ese mismo contexto pasa a compartirnos, ¿no? A compartirnos después de enseñarnos que definitivamente hay que hacer tesoros para el Señor, hay que hacernos ricos para con Dios y no solamente para con nosotros. Así como esa parábola que está anterior al tema que queremos tratar, traía mención a aquel hombre que había acumulado muchos bienes. Y entonces él se puso a pensar qué voy a hacer con todo esto y dijo voy a ampliar mis graneros y bueno, él dijo ya me pensioné y voy a vivir de esto y esta. Y finalmente, ¿qué le dice el Señor? Le dice, pues hombre, esta noche van a venir por ti, necio, y pues uno no es dueño de nada. Uno no es dueño de nada. Entonces, inmediatamente sigue el tema, no se pierde la idea, y entonces Jesús empieza a partir del versículo 22, capítulo 12, versículo 22, y lo que queremos tratar hoy es cómo el conocimiento de Dios nos libera de la ansiedad. Entonces, inmediatamente, paso seguido, arranca y vamos entonces a mirar los versículos 22 y 23. Antes de entrar, pues simplemente recordar algo muy importante. Es bueno no confundir la diligencia con preocupación, aunque muchas veces ser diligente nos lleva a terminar siendo ¿qué? Ansiosos. Pero una cosa realmente es ser diligente y otro es caer en la trampa de la ansiedad, ¿no? La ansiedad definitivamente pues es como un callejón sin salida donde sentimos que estamos bajo circunstancias que nos apremian y no encontramos realmente cómo oxigenarnos, no encontramos salidas, no encontramos respuestas, nos agobia, nos oprime y eso lamentablemente pues es nocivo como también es dañino. De hecho, Jesús muchas veces insistió en ello, ¿no? Si leemos, no tanto aquí ya como una palabra propiamente del Señor, pero sí del Espíritu Santo a través de Pablo. En Filipenses 4:6 recordamos que nos dice inmediatamente, no estemos afanosos, ¿por qué? Por nada, por nada. Y uno dice, bueno, pero ¿cómo así, no? Y lo cierto es eso. ¿Por qué? Porque en vez de nosotros estar afanados, ¿qué nos dice inmediatamente el texto? Presentemos nuestras preocupaciones a quién, a quien tiene el control. De hecho, yo he visto que en algunos materiales de desarrollo, digamos, de desarrollo personal, a veces determinan unos círculos, ¿no? Donde le enseñan a uno cuáles son los círculos donde uno tiene injerencia y cuáles definitivamente están fuera de qué? Del control de cada uno de nosotros. Por eso, de hecho, si nosotros vamos a Filipenses 4:6, ¿qué nos está diciendo? Exactamente lo mismo. Nos está diciendo que hay alguien que sí puede, que tiene control sobre qué? Sobre el círculo nuestro y sobre ese círculo que qué? Que no tenemos injerencia. Porque Él es qué? El Todopoderoso. Él es el que tiene control sobre todas las circunstancias y sobre todas las situaciones. Pues uno lamentablemente, claro, como ser humano, frente a los apremios y las premuras, frente a los afanes, pues uno se angustia, uno se agobia, y eso aquí no estamos en función de hacer un juicio sobre esa realidad. Al contrario, queremos ir a la palabra
para entender qué nos dice el Señor frente a esos momentos de crisis que vivimos, esos momentos de ansiedad, esos momentos de apremio que nos roban la paz y que nos sacan realmente de la voluntad de Dios. Primer punto, entonces, decimos que el conocimiento de Dios nos libera de la ansiedad. ¿Por qué? Porque nos enseña en qué consiste lo esencial. Mire, y seamos honestos. A veces, y eso es con todo el respeto, obvio, pues por un ejemplo, pero existen muchos ejemplos. A veces hay personas que están súper agobiadas porque se quebraron una uña. Otros porque no les cuadra el peinado. Eso a mí ya no me preocupa. Eso es un afán de otros. Otros que porque no consigue los zapatos que rimen con la camisa, o porque de pronto se cayó el internet. Y, claro, hoy en día el internet se ha vuelto una herramienta determinante. Se fue la energía, no se ofusca terriblemente. ¿Y qué dice? Y en ese momento uno que está ofuscado, ¿qué dice? Hoy uno lo justifica. Pero por eso decimos que el conocimiento de Dios nos libera de la ansiedad, porque nos enseña a entender realmente en qué consiste lo esencial. Por eso dice el versículo 22 y 23 de Lucas 12, 22. Dijo luego Jesús a sus discípulos: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo, qué vestiréis. La vida es más que la comida y el cuerpo. Entonces, uno todo eso lo molesta. Es más, usted llegan y le dicen ahorita, mire, está este medicamento, está esta medicina, está este tratamiento, ¿cuánto vale? Uy, muchísimo dinero. Uno se enferma y, hola, eso es hasta barato, dice uno. Y uno no cuida la salud. Mira eso tan económico y uno no le pone cuidado. No. Yo cuando salga de esto, por ejemplo, uno que ha pasado por cálculos nefríticos, cálculos en la vesícula, mejor dicho, yo que no me gustaba la matemática, ha pasado por el lumbago, por cervicalia, ¿por dónde no ha pasado uno? Y uno siempre que termina, uno dice, no, la próxima vez, no, yo tengo que cuidarme, ¿y qué pasa? Apenas uno medio se cura, apenas uno medio sale, uno se le olvida. Y entonces mira que por eso es importante que la palabra de Dios, qué ejercicio, qué acción el Espíritu Santo está tratando de generar en uno. Enseñarnos qué es lo que es lo esencial frente a lo que no es esencial. Y a veces nosotros estamos cuidando más lo no esencial que lo esencial. Le estamos prestando más atención a lo que no tiene necesidad de tanta atención o requiere la atención que corresponde, pero no es el elemento esencial de nuestra atención. Corrie ten Boom, una damita cuya familia en los días de la Segunda Guerra Mundial en Holanda, ellos hicieron una pared falsa y ahí en su casa por muchos meses y muchos años escondieron a las personas que estaban siendo perseguidas por el régimen alemán en ese momento, ¿cierto? El pueblo judío. Pero finalmente, usted sabe que no falta el Fiades, ¿no? Los echaron al agua y finalmente a ellos los terminaron encarcelando, pero gracias a Dios, pues la mayoría sobrevivieron. Ella tiene una frase muy famosa, dice, la ansiedad no elimina la tristeza del mañana, todo lo que hace es vaciar la fuerza del día de hoy. La ansiedad no elimina la tristeza del mañana, sino que ¿qué? Te enerva, te deja sin fuerzas en el presente. ¿Y no resuelve qué? Nada. Ahí está el tema. Por eso la vida y el cuerpo son más que la comida y ¿qué? Que el vestido. Eclesiastés 5:15 nos recuerda el rey Salomón. Eclesiastés 5:15, que es un tema, pues ustedes saben que Eclesiastés es un material sapiensal que nos enseña acerca de la sabiduría de Dios. Dice, como salió del vientre de su madre, ¿qué? Desnudo. Así que, así vuelve. Yéndose tal como ¿qué? Como vino. ¿Y nada tiene de qué? ¿Para llevar qué? Mire, yo he tenido que saber y ver, ¿no? Lamentablemente, pues cuando despide uno a un ser querido, que han dejado, gracias a Dios, pues,
por su esfuerzo y su trabajo han dejado grandes herencias, pero su esposa tenía que compartirme y decirme, hasta sin zapatos lo mandamos porque estaban muy nuevos. ¿Y le sirven a quién? Al que está vivo. Entonces, lamentablemente, uno se esfuerza, listo, eso está bien. Logros, alcances, pero tienes que pensar muy bien qué es realmente lo que es esencial. Ahí ya en ese momento, ¿para qué el vestido? Si no hay vida. Lo pueden vestir muy bien, pero ¿qué? No está vivo, ¿cierto? Al decir que el ser humano vale más que lo alimenta y lo viste, ¿a qué nos invita el texto aquí? A preocuparnos por lo que es fundamental. En último análisis, no por lo que nos sostiene provisionalmente, sino por lo que es esencial. Pongamos nuestros ojos en lo esencial. Yo no estoy diciendo que desestimemos lo que Dios nos ha puesto como administradores a ser mayordomos. Seamos buenos mayordomos de lo que Dios nos da, pero entendamos que hay algo que es ¿qué? Esencial. El dueño de todo tiene que ser el que primero tiene que estar en nuestro corazón, no los bienes que Él nos ha puesto a mayordomear o que nos ha puesto a administrar, sino que Él es lo esencial. Lucas 10:20 nos recuerda algo que le decía también Jesús aquí en este mismo contexto. Le decía pues del Evangelio, le decía a sus discípulos, quienes fueron a la comisión y vinieron y dieron el reporte y le contaron y sorprendidos, estaban entusiasmados, estaban súper emocionados. Pero ¿qué les dice Jesús? Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino de que tu nombre está escrito en los cielos. Aquí varias veces les he compartido, ¿no? Que de pronto no gustaba mucho de mi nombre cuando era muchacho, ni de mi apellido, porque así es uno, ingenuo. Y recuerdo que una vez entonces no coloqué ni mi primer nombre ni mi primer apellido, sino que coloqué que Fabio Álvarez. Y me acuerdo el ridículo que tuve que pasar delante de todo el salón. 38 alumnos, 42 creo que éramos. Y llama al profesor, ¿quién es Fabio Álvarez? Imagine ahí yo ya haciendo, delante de todo el mundo, y todo el mundo empieza a mirar. Todo el mundo empieza a mirarse, ¿no? Y me toca levantar la mano y me dice, ¿cómo así? Si usted llama Gonzalo Rueda. Gonzalo Fabio Rueda Álvarez. Entonces a uno no le gusta, ¿no? Como que hay cositas que no, que es que yo me hubiera llamado así. Pero ¿sabes qué? El día que te llamen en el reino de los cielos, ese nombre tuyo te sabrá ¿qué? A gloria. Porque está escrito ¿en dónde? Allá. Porque haces parte de la gloria del Señor. Y no importa a qué nombre respondiste. Lo importante es que ¿qué? Estás escrito en el reino de los cielos. Por eso pongamos nuestro corazón en lo esencial, en lo fundamental. No nos quedemos en lo que puede ser y no puede ser, en lo que hoy es y mañana no es, sino en lo esencial. Una preocupación es ilegítima a los ojos de Dios cuando pasa a ocupar el primer puesto en nuestros afanes y obnubila todo lo demás. Cuando encierra al ser humano en sí mismo, obligándolo a olvidarse de ¿qué? De Dios y de su prójimo. Yo, segundo yo, tercero yo, cuarto yo, quinto yo, y bueno, ya en el sexto yo, en el séptimo yo. Y lamentablemente esa es una preocupación dañina y nociva. Entonces decimos que el conocimiento de Dios nos libera de la ansiedad en primer punto y en primera instancia porque nos enseña qué es esencial. Entonces guarda eso en tu corazón y especialmente pongámoslo en práctica. Segundo, ¿por qué nos libera de la ansiedad? Porque nos enseña en qué consiste el problema de la ansiedad. ¿Cuál es realmente el problema de la ansiedad? Ahí mismo en Lucas 12, vamos del 24 al 28. Dice, considerad los cuervos que ni siembran, ni ciegan, que ni tienen despensa, ni granero. ¿Y Dios qué? Yo le hago una pregunta muy respetuosa antes de seguir. ¿Usted ha considerado las aves? ¿Usted en algún momento se detiene o se sienta en un parque y usted ve y piensa en ellas? ¿Las considera? De hecho, a mí me llama la atención, por ejemplo, ayer o antier hubo una tormenta que eso alumbraba allá en el sur y alumbraba y sonaban truenos. Y al otro día las avecitas, a las 4 en punto, si no ha llovido, ¿están qué?
Yo digo, bueno, ¿y cómo resisten todas estas intemperies? Todos estos avatares, todas estas tormentas, y ellos salen ahí. Y es cierto, uno los considera y uno le pone a ver, bueno, verdad, estos benditos, uno no los ve marcando tarjeta, ni los ve de pronto siguiendo dirección, instrucciones. Pero de hecho, si ustedes han vivido los eclipses, recuerdo uno que vivimos como a las 2 de la tarde, 1:00 y pico, recuerdo que eso es tan exacto como cuando lo pronostican. Estábamos nosotros esperando ahí en el trabajo y efectivamente cuando llegó el eclipse, qué pecadito, los pajaritos fueron y se recogieron, inmediatamente se recogen. Y al momento que pasa, vuelven y salen desubicados, ¿no? Ellos tienen realmente una ubicación, un norte a través de los mismos elementos. Pero lo interesante es eso, usted los ha considerado. Mire lo que nos está diciendo Jesús. Considerémoslos, porque eso trae realmente muy buenas conclusiones al corazón nuestro. Luego sigue diciendo, ¿no valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aun con lo que es menos, ¿qué dice? ¿Por qué os afanáis? ¿Por qué? Y vuelve otra vez, mire el ejercicio. Ustedes han considerado los lirios, han considerado las planticas. Ahí están. Es más, estamos hablando de las aves de dónde? Del campo. ¿Y de los lirios de dónde? Del campo. O sea, nadie está controlándolos. Nadie los está cuidando humanamente hablando. Pero ¿qué nos está diciendo Jesús? Hay un cuidador. El Salmo 104 de hecho da constancia de eso, ¿no? El Salmo 104, es más, en las versiones Reina Valera, en la Reina Valera, ¿qué dice? Dios cuida de su creación. Claro que sí, lo que Jesús nos está diciendo es que aun cuando ellas no tienen residencia, no responden a un nombre, no tienen estado civil, no están socialmente organizadas, ¿tiene qué? Tiene quien las cuide. Y la pregunta es, ¿y nosotros? Amén. Es más, exacto, el Salmo 8 que dice, estamos a un nivel más alto aún que los ángeles. No que nosotros dispongamos de ellos, pero dice que nos hizo un poco más arriba. Al hombre. Gloria a Dios. Entonces sigue diciendo, considerad los lirios cómo crecen, no trabajan, ni hilan. Mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como qué, como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada en el horno, ¿cuánto más vosotros qué? Mire, el ejercicio de considerar, plantéeselo como algo muy importante para su vida. Aprenda a ser considerativo frente a lo que aquí mismo nos está enseñando Jesús. Esa palabra no se repite ahí de manera accidental. Se repite realmente como una instrucción que nos lleva a revisar y a contemplar y a darnos cuenta que definitivamente el orbe y nosotros no funcionamos de manera accidental. Hay quien tiene el control sobre las circunstancias y quien cuida de qué? De su creación y especialmente cuida de quién? De nosotros. Él lo hace. Mire, la consideración es tan interesante que una vez, recuerdo, estábamos en una reunión y me acuerdo que era una temática, algo acerca del tema de la fe. Dimos el tema, terminó el tema, me acuerdo que no vino mucha gente, era un domingo, creo que escasamente estuvieron 10, 12 personas. Ahí estuvo una niña que la recuerdo, mucho gusto, estuvimos ahí, se acabó la reunión, nos fuimos. Cuando a los 15 días, más o menos 20 días, escuché yo a la misma niña compartiendo y diciendo, ella se hizo ahí adelante diciendo, no, es que yo estuve en la reunión hace tales días y escuché algo acerca de la fe. Dice, mire, ella dice, y yo pensé, imagínense, ¿en qué estado estaba? Llevaba 20 días, no, llevaba un mes, estaba medicada porque no podía dormir, ni podía comer, y estaba bajo medicación. Y dice, yo oí el tema e inmediatamente, pero obvio, eso no lo hace uno, eso lo hace el Espíritu Santo. Dice, ella llegó y dijo, ¿y yo por qué no puedo participar de eso? ¿Por qué eso no puede pasar en mi vida? Dice. Cuando entonces se dio el tiempo de orar, ella dijo, Señor, yo ya no quiero depender más de estos medicamentos. Y descansó en el Señor y se fue. Y cuando ella estaba contando, llevaba exactamente esos 20 días sin ningún tipo de medicamento, durmiendo y comiendo.
De eso se trata. O sea, el considerar no es simplemente un ejercicio de paisaje. Es algo muy importante porque eso lleva a ¿qué? A tu corazón a hacer realmente la alimentación correspondiente a nivel de la misma fe y de lo que la palabra está tratando de comunicar a tu vida. Por eso el Salmo 119, 130 dice, la exposición de tu palabra alumbra el entendimiento. Uno muchas veces escucha un texto que más de uno estaba, como en los días de Gloria de Gareca, ¿no? Aquí en el América, ahí. Estaba cabeceando y nadie le puso cuidado, pero una persona le puso cuidado y Dios actúa a través de esa promesa en el corazón de esa persona. Dios es el que ilumina, Dios es el que actúa, Dios es el que trabaja a través del Espíritu Santo y que nos permite realmente descansar y confiar verdaderamente en Él. Entonces, por medio de la consideración podemos llegar a conclusiones que despiertan nuestra fe. Eso es lo que está diciendo Jesús. Considera que eso va a traer a tu corazón un estímulo frente a las promesas dadas y un alimento verdaderamente de acuerdo a la palabra, a la fe. Verdaderamente va a alimentar tu fe. Lucas 8:25. Lucas 8:25 dice, y les dijo, ¿qué le dijo? ¿Dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros. ¿Qué decían? ¿Quién es este? ¿Cuál es la escena? Ellos vienen en el mar, se presenta una tormenta y ¿quién estaba durmiendo? Tremendo, ¿no? ¿Usted recuerda una escena parecida en el Antiguo Testamento? Esto es como un pequeño, así como un pequeño tic de cristología, ¿no? Recordemos, como dice 2 Corintios 1:22, todas las promesas se cumplen ¿en quién? En Cristo. ¿Se acuerdan que alguien en el Antiguo Testamento también venía durmiendo mientras había una tormenta? ¿Quién? Jonás. Es que esto es un pequeño tip para que ustedes siempre tengan presente que Antiguo y Nuevo Testamento son un solo texto. Ojo, nunca por medio de ese contexto que divide Antiguo y Nuevo piensen que son dos libros distintos. Son un mismo libro, son un mismo libro. Y por eso vamos a encontrar muchos elementos del Antiguo cumplidos ¿en dónde? En el Nuevo. Y muchas imágenes del Antiguo que se hacen entendibles ¿en dónde? En el Nuevo. Pero miren que eso aconteció, ¿no? En el Antiguo Testamento había uno, pero que no era, aunque era ¿qué? Era predicador y era enviado por Dios. ¿Qué estaba haciendo? Todo lo contrario a Dios. Estaba llevándole la contraria a Dios. Aquí Jesús, ¿qué estaba haciendo? La voluntad del Señor. Acá, para que finalmente fuera controlado todo, él tuvo que ser ¿qué? Echado al mar, tirado al mar. Lo toma un pez y finalmente termina ¿en dónde? En el lugar donde Dios lo había enviado, haciendo la voluntad. Aquí se levanta y reprende ¿qué? Reprende los cielos y reprende los mares. ¿Y qué? Todo queda tranquilo. Y después de que estaban asustados por los cielos y por el mar, terminan asustados ¿por quién los discípulos? Por la persona que va ahí con ellos, ¿no? ¿Quién es este? Preguntan ellos. Increíble, ¿no? Eso lo genera el Señor con su confianza. Por eso decía entonces, ¿dónde está vuestra fe? Atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros, ¿quién es este que aún los vientos y a las aguas manda y qué? Y le obedecen. ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? Jesucristo, ¿no? ¿Y dónde vive Él? 1 Corintios 3:16, ¿dónde vive Él? Así que si ellos podían estar seguros en la barca porque Él iba con ellos, nosotros podemos estar seguros porque Él vive ¿quién? En nosotros. La falta de fe expresa una falta de confianza en el conocimiento de Dios y sobre todo en el conocimiento que Dios tiene de nuestras necesidades. Requerimos sabiduría para saber cómo suplirlas. Y es más, Dios tiene la capacidad y tiene la sabiduría para saber cómo suple. El deseo de suplirlas lo tiene Dios. O poder suplirlas también está en el propósito de Dios. Por eso Mateo 6:32 dice,
que no nos afanemos porque Él sabe de qué cosas tenemos que. Él sabe. Mire, yo en esto, créame que no, es más, me cuesta de pronto decir eso porque es que yo he pasado por esas aguas. Esa incertidumbre que no ha llegado ese pago y hay que pagar las obligaciones. Ese temor de que no ha habido y ahí me están llamando. Y usted sabe que usted paga el 15 y lo empiezan a llamar ¿desde cuándo? Ya desde el 12, ¿no? Desde el 12, hola, estamos esperando, acuérdate que no te olvides, no, y entonces lo mantienen a uno ahogado. Yo he sentido esos miedos, yo aquí no estoy en este momento desde una postura de juez de nadie, al contrario, yo he pasado por esas aguas y he tenido esas incertidumbres, esos miedos, he tenido esos temores. Eso ha venido a mi vida muchas veces. Por eso aquí la invitación es que no nos damos cuenta, pero es una realidad, y es que nuestra falta de fe expresa nuestra falta de confianza en ese Dios quien realmente tiene cuidado de nosotros. Dice que tan débil punto de vista acerca de nuestro creador y proveedor, pues a veces lamentablemente, ojo, sí, le deshonramos, y lamentablemente pues eso produce ansiedad y restringe el flujo de la provisión de Dios en nuestra vida. Entonces, ¿cuál es el llamado? Como está diciendo entonces, miremos Santiago 1, 6 y 7. ¿Qué hemos de hacer dadas estas situaciones y estas circunstancias cuando vengan a nuestra vida? Ustedes saben que ahí estamos en un contexto, de hecho, para que si usted quiere lo puede leer con más detenimiento. Santiago 1 está hablando desde el versículo 2, bienaventurado el hombre que está, ¿qué? Que está viviendo la tentación, ¿no? Está viviendo las adversidades y que afronta la prueba. Que uno lee ese texto y yo no sé quién puede digerir de entrada ese texto. Uno lee ese texto y uno dice, no, pero ¿qué le pasó a Santiaguito? Pues no a Santiago y no. ¿Qué le pasó a Santiago? ¿Cómo así que bienaventurado cuando uno esté pasando por las pruebas y uno por las pruebas? Es que no sabe uno para dónde coger. Pero él lo que nos está enseñando es que, claro, todo es parte de un proceso, ¿qué? Transformador de Dios para nosotros. O sea, lo que él nos está diciendo es que la prueba no ha sido ni diseñada ni permitida para destruirnos, sino diseñada y permitida ¿para qué? Para que crezcamos. Lo que pasa es que cuando uno está allá adentro, ¿qué? Es lo mismo, siempre traemos ese tema, pero es real. Hoy en día, obvio que está, que entendemos mucho acerca del tema del ejercicio y de los gimnasios. Usted va y por eso usted escucha, o de pronto cuando uno ve que están formando a la gente, la capacitan en el ejército, o de pronto para este tipo de deportes que son exigentes, que le dicen uno más, y la persona está que ya no da más, pero le insisten y le gritan y lo motivan y lo estimulan y hágale y dele. Y uno dice, bueno, qué pobre, ¿no? Pero lo que ellos están tratando de hacer es que no humillarlo, sino que motivarlo a que dé más de lo que está dando en ese momento. Y eso es lo que hace la prueba. Por eso dentro de este contexto, entonces, hablando Santiago, recordándonos en el versículo 5 que para entender todo este propósito de las pruebas que se requiere, sabiduría de Dios. Esto no lo entiende de buenas a primeras. Requiere sabiduría. Entonces dice, pida la sabiduría de Dios, el cual la da ¿qué? Abundantemente. Pero entonces empieza en el 6 y nos dice, pero pida ¿qué? Con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada ¿qué? De una parte a otra. Y ahí viene la conclusión. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna de quién. Porque el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. De hecho, pues para los que les ha llegado y hacen pues parte del ministerio de intercesión, verán que hay una motivación bíblica que es Lucas 18 del 1 al 8, que habla acerca de ¿qué? La viuda y el juez injusto. Y esa parábola la utiliza Jesús ¿para qué? En Lucas 18:1 dice con un propósito, para enseñarnos la importancia de ¿qué? Orar siempre y no desmayar. ¿Y aquí qué dice Santiago 1:8? El hombre de doble ánimo. Entonces se nos invita a ser persistentes en la oración. Si vamos a pedir hay que ser persistentes, pero hay un problema. ¿Cuál? Que nos cuesta ser persistentes en la oración. Y eso es un problema, ¿no? Cuando se le dice, no, mire, el problema, usted necesita salir a caminar todos los días. No, pues es que yo no camino. Ahí sí es muy difícil. Entonces, ahí hay un problema. Y aquí entonces se nos dice,
hay que ser persistente en la oración. ¿Pero qué? ¿Somos resistentes a orar? ¿Qué hacemos entonces? Recuerden que hace 8 días lo vimos, ¿no? Romanos 8, 26, 27. ¿Quién nos ayuda ahí? El Espíritu Santo. ¿Y qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Entonces, gloria a Dios que no estamos solos. Pero lo importante sí es ser persistentes en ese sentido. Entonces, la actitud que aquí se propone no es la del fatalismo, ni tampoco la de resignación. No se trata de caer en el estoicismo donde todo es indiferente y mientras usted controle las emociones y mientras a usted no le importe nada, usted no sufre. Eso era lo que decían los estoicos. Por eso ellos trataban de marchitar las emociones en la gente. Porque decían, mientras usted no sienta nada, mientras sus emociones estén muertas, usted no sufre. Pues porque a usted no le duele que su señora esté enferma o a usted no le duele que su hijo se las... No, a usted ya no le duele nada. Esos son los estoicos, ¿no? Es una indiferencia total, pero aquí no se nos está invitando a ser indiferentes, ni tampoco caer en el fatalismo, ¿no? Donde todo es demasiado trascendental. No, aquí sencillamente a qué se nos está invitando, a confiar en el Creador, a confiar en nuestro Dios, a desprendernos realmente de nuestros conceptos banales y poner verdaderamente nuestra confianza en el Señor. Por eso dice Mateo 6:33, mas buscad primeramente, mas buscad primeramente, mas buscad primeramente. ¿Y está dentro de qué contexto? Un contexto muy similar a este tema. De hecho, en Mateo 6 se llama ¿cómo? El afán y la ansiedad, ¿no? En la Reina Valera está el título. 25 al 34, Mateo 6. Es el mismo tema. No os preocupéis por el vestido, no os preocupéis por la comida, no os preocupéis. Pero ¿cuál debe ser el verdad? ¿Cuál es el afán que verdaderamente se pide de nosotros? Buscar a Dios, buscar, ese sí debe ser con afán. ¿Por qué? Porque para eso no tenemos afán. Esa es la realidad, por eso se nos pide de manera urgente, porque nos cuesta, nos resistimos. Pero hay buenas noticias, familia, hay buenas noticias. Hay buenas noticias de que toda esa resistencia que tenemos frente a la oración y esa dificultad de que nos cueste orar. ¿Sabe cuál es la buena noticia? Que eso es un indicativo y es la prueba más eficiente de que la oración es divina, no es del hombre. Por eso nos cuesta tanto, porque no es de la naturaleza humana, es de la suficiencia ¿de quién? De Dios. Por eso es tan costosa, por eso es tan difícil. Por eso, mire, ¿sabe qué? Cuando usted ora, con todo respeto, cuando usted ora y ora de verdad, usted trabaja. Usted trabaja. Créame que eso cuesta lo que cuesta un desgaste a nivel laboral. ¿Y sabe qué rinde? Rinde frutos mucho más increíbles. Entonces, no desestime, no piense que cuando usted está orando está perdiendo el tiempo. Usted está invirtiendo verdaderamente. Y esto no lo hablo en términos utilitarios, sino lo hablo en términos de que lo que usted está haciendo tiene un costo y que realmente tiene un resultado muy importante. Y revise que en la proporción en que usted crece en oración, usted crece en confianza en Dios. No me diga que no. No me diga que usted ahorita ora mucho mejor, con más disposición, así le toque persistir, pero más constante, con mejor hábito, con mayor disciplina, y ahora ya no confía en el Señor. Eso no me puede decir que eso tiene una coherencia y que eso tiene proporcionalidad. Ahora, esto no es para invitarte a que ores con el reloj, ni que ores por tarea, pero sí para que entiendas la importancia de, en vez de estar preocupado, por eso decía que traíamos Filipenses 4:6, que decía, no estemos afanados, ¿por qué? Vaya, cuéntele a Dios. En vez de ponerse a... Porque ¿sabe qué hace la gente? Coloca eso en Facebook. Estoy triste. ¿Y eso a quién le interesa? Estoy pasando un momento y yo no sé qué. Listo, te pueden mandar unos likes, te pueden mandar unos consejos, pero ¿sabe qué dice después la gente? Oye, ¿para qué publique eso ahí? Esa es la realidad. ¿Qué dice Mateo 6 cuando el Señor nos enseña acerca de la oración? Vaya a ese lugar, vaya a ese punto, vaya a ese punto, digamos, a esa coordenada donde usted puede estar en la presencia del Señor, si puede cerrar la puerta mejor, si puede estar de manera individual y clámele a Dios que ven qué,
en lo secreto, no en Facebook, que ve en lo secreto y te responderá. Él te responde. Esa es la invitación. Se presupone nuestra dependencia fisiológica de la naturaleza o más bien de la creación y por tanto, pues finalmente de Dios. Recordemos cómo a Elías, ¿quién lo alimentaba? Increíble, ¿no? Dios utilizó los cuervos. Aún la viuda de Sarepta también fue sustentada por ser obediente a Dios. ¿Se acuerdan que le dijo Elías? Elías le dijo, no, no tengo nada más un puñado de harina, tengo un poquito y ya, hágamelo primero a mí y yo sé que el Señor, ¿y qué hizo? Pues así fue. Dios lo proveyó. Prácticamente cuando habla el Señor acerca de nuestra incredulidad, pues de pronto es una palabra un poco fuerte, pero dice que somos creyentes de poca talla. ¿Por qué? Esta palabra, que más la encontramos en Mateo, que también se origina aquí en Lucas, designa a los creyentes que flaqueamos, que nos quebrantamos por el sufrimiento, agobiados por las preocupaciones o tentados por las riquezas y los placeres. Creyentes de poca talla. No tenemos confianza para el día de mañana. Estamos determinados por los afanes del día. Por eso Romanos 10:17 nos enseña algo muy importante. Así que la fe viene. Exactamente. Alimentemos nuestra fe continuamente. Por eso este ejercicio lo recordamos aquí, ¿sabe cada cuánto lo recordamos aquí? Cada 8 días. Haga de la lectura y del estudio de la Biblia un hábito y una disciplina en su vida. No para envanecer su cabeza, ni llenarse, ni robustecerse de argumentos, y entonces de pronto envanecerse y convertirse en jueces de otros. No, hágalo para usted, para que usted crezca. Alguien compartió algo muy cierto ayer, ¿cierto? Mire, hay quienes, los mejores, digamos, los mejores maestros o practicantes de lo que se conoce como la técnica y ciencia de la hermenéutica, lamentablemente son hombres incrédulos. ¿Qué es la hermenéutica? La ciencia de estudiar, aprender a interpretar y aplicar la palabra de Dios. ¿Y sabe por qué son incrédulos? Porque ellos son los mejores interpretando, pero ellos no creen en la Biblia ni la practican. Sí, mira qué paradoja, ¿no? Pero es verdad. Esa es la teología liberal. ¿Cómo? No, porque ellos, obvio, ellos lo estudian solo desde una perspectiva filosófica y de una perspectiva pragmática, como estudiar historia. Ellos ven estudiar la Biblia de una manera pragmática, pero son los tenaces, porque ellos manejan la filología, manejan, mejor dicho, son tremendos. Entonces, ¿para qué les sirve? Entonces, no se trata que usted estudie la Biblia para esos efectos. Se trata que lo estudie para qué. Mire, la regla práctica y la, digamos así, la aplicación práctica del por qué usted estudiar la Biblia, claramente determinada en Esdras 7:10. Esdras dispuso su corazón para inquirirla, para aplicarla y luego para enseñarla. Mire que ese es el orden, pero muchas veces que inquirimos para ser juez de todo el mundo y no la aplicamos a nuestra vida. Exactamente. Entonces somos luz en la calle, somos llanos, tenemos dos caras, ¿no? Ese famoso Dios que tenía dos caras, así terminamos nosotros sin querer. Entonces no se trata de eso, se trata de que nos ayude a crecer. Segunda Timoteo 3:14-15, culminando con este punto que es muy importante, les decía entonces cuál es el problema. El problema es que obviamente nuestra fe, por eso no se equivoca Pablo cuando nos invita en Efesios 6, del 10 al 18, a que cuidemos y aprendamos a depender 100% de Dios, y nos habla acerca del escudo de ¿qué? De la fe. Para resistir los dardos de ¿quién? Porque siempre va a venir a cuestionarnos. Miren lo que hizo con Jesús en Mateo 4. ¿Qué fue lo primero que hizo el enemigo? ¿Qué fue lo primero que puso en entredicho? ¿En qué consistió la primera tentación? ¿Y qué le dijo? ¿Si eres qué? Cuestionó su posición y su naturaleza, su realidad, su divinidad. Yo 300 años hubo una discusión dentro de la nueva iglesia, de la iglesia presente, los primeros 300 años hubo una discusión porque desestimaban la naturaleza de Jesús como Dios. ¿Y desde dónde venía eso? Mire, desde Mateo 4. Si eres hijo de Dios. Hasta que finalmente en el concilio de Nicea todo se
se define, ¿no? Con una palabra consustancial. ¿Qué significa? Que Jesús es de la misma naturaleza que Dios. Es consustancialmente igual a Dios. Son de la misma, ¿qué? Naturaleza. Por eso, ¿cuál fue la primera tentación? Si eres. ¿Usted cree que si eso lo hizo con Jesús, usted cree que va a ser el enemigo con nosotros? Claro, entonces usted se levanta con el pie izquierdo o se levanta con el derecho y no ha desayunado y ya está, sí, escupiendo alacranes y empieza, usted no ha visto cómo empieza uno de esos días pues terrible que empieza peleando hasta con la sombra, ¿sí? Arranca uno mal y eso, mejor dicho, y entonces ¿qué es lo primero qué es lo primero que le va a cuestionar el enemigo? Usted es cristiano. Y usted mismo empieza, ¿no? ¿Y saben qué es lo primero que usted empieza? Porque eso es como cuando las peleas conyugales, ¿no? Cualquier medio peleita, que el primer letrero que le sale a usted en la cabeza. No, yo me voy, yo ya no voy más con esto. ¿Y cuánto llevan? 3 meses de casados. Sí. Hablamos en estos días con una pareja y nos decía tal cual. Cada vez que peleamos, ya, el primer letrero que a mí me sale, no, yo ya con esto no puedo más, yo me voy. Y no llevan nada. Pero eso nos pasa, es nuestra naturaleza. Esa es nuestra tendencia. Así somos nosotros. Entonces, ¿qué pasa cuando el enemigo cuestiona que usted sea hijo de Dios? Que usted lo primero que usted lo primero se enoja es con Dios. Y con la iglesia usted dice, el sábado no voy. Usted dice así, o no lo ha dicho. Yo no vuelvo. No, que ese grupo no lo hagan más aquí. No, yo no quiero saber más de eso. No, a mí que ni me hablen, ni que me vayan a llamar. Es más, voy a salirme hecha. Bueno, mejor dicho, uno le da de todo. Pero ¿sabe quién te está trabajando ahí? Usted ya sabe quién lo está trabajando ahí. Por eso entonces dice 2 Timoteo 3:14, finalmente Pablo, motivando a su discípulo, a Timoteo, que estaba pasando no los mejores niveles espirituales de su vida. Y mire, Timoteo andaba ¿con quién? Con Pablo. Y anduvo años con Pablo. Pero ¿qué pasaba con su fe? También sufría aflicciones como la suya y como la mía. Y dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has ¿qué? Aprendido. ¿Desde dónde? Desde la niñez, porque su abuela y su mamá eran creyentes, eran judías, conocían las escrituras, el papá sí era griego. Y por eso dice entonces, las cuales te pueden hacer sabio ¿para qué? Por la fe. ¿Que es en quién? En Cristo Jesús. Entonces, miren, muy importante este elemento de la fe. Ahí está la crisis. Por eso el conocimiento de Dios nos libra de la ansiedad, porque nos lleva a la médula, cual es un problema de fe. Ahora, eso no es solamente que simplemente usted va a no, es atender toda la composición de nuestra naturaleza espiritual. Pero ya sabe usted que hay un tema que es muy importante, un tema álgido en tu vida, y es obviamente el tema de la fe. No solo tuyo, de todos nosotros, de todos nosotros. Finalmente, el conocimiento de Dios nos libera de la ansiedad porque nos enseña en qué consiste la solución. Porque no nos íbamos a quedar solamente en lo que hemos visto. Versículo 29 al versículo 31, Lucas 2, 29 al 31. Dice, vosotros pues, ¿qué? Por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis, ¿qué? Porque todas estas cosas buscan ¿quién? Pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. ¿Cuál entonces es la tarea? Buscar el reino de Dios y estas cosas no serán añadidas. Es que me acordé de un señor que llegó pues llegó con una, ¿cómo le llaman eso cuando uno está enfermo del estómago? Que con una gastroenteritis, imagínense. ¿Y por qué? No sabemos por qué. Él se equivocó en la formulación y le mandó fue unos antidepresivos, unos calmantes. Entonces el señor se fue, unos calmantes. Y a los 3 días otra vez estaba ahí en urgencia. Le dice, ¿cómo así? ¿Usted otra vez aquí? ¿Y cómo sigue? Yo muy tranquilo, pero ando con pañal. Entonces, claro, uno puede decir, ¿cierto? No os preocupéis. Dice aquí claramente, ¿por qué habéis de comer, ni por qué habéis de beber, ni estéis ¿qué? En ansiosa inquietud. Porque todas estas cosas buscan ¿quién?
Los que no conocen de Dios. El que conoce de Dios, pues obviamente busca a Dios y pone en Dios respuesta de cada una de estas cosas. Porque ¿quién es nuestro proveedor? Efectivamente, es nuestro Dios. No somos nosotros, no es nuestra naturaleza, no es nuestra suficiencia, no es nuestra capacidad. Entonces, mientras uno está corriendo bases, otros están en la presencia del Señor buscando. Obvio, todos tenemos que salir a cumplir nuestros compromisos. A Dios lo honramos a través de ello. Lo honramos a través del trabajo. De hecho, es un tema que es muy importante uno romper ese falso paradigma, ¿no? Del negrito del batey. Del que el trabajo para mí es un ¿qué? Un enemigo. No. La manera como Dios realmente ha establecido ayudarnos a ir hacia adelante, encontrar prosperidad, es a través de ¿qué? Del trabajo. Es el trabajo, trabajo. De hecho, cuando el hombre cae, dentro de las maldiciones que se dan primero a la serpiente, que es la única que se le da una maldición de destrucción total, luego a la dama, a Eva, pero luego al hombre, ¿qué le dice? Le dice, va a ser difícil, pero ¿qué? Pero te vas a sostener de tu trabajo, va a ser duro, pero te vas a sostener. La maldición no dice que no, dice, te va a costar, pero en la gracia del Señor le permitió seguirse sosteniendo de lo mismo como Él lo había diseñado y lo había formado. Entonces, en ese orden de ideas, es bueno que entendamos finalmente que nuestro llamado y realmente la respuesta y la solución está es en la presencia de nuestro Dios. Busquémoslo a Él, descansemos en Él, dejemos nuestra carga en Él. Dice 1 Pedro 5:7. Y usted tiene que, uno cuando uno no ha visto o ha revisado bien todo el contexto de 1 de Pedro, uno piensa ahí que simplemente está hablando, no, pues como cuando yo, no, pues estoy ansioso porque me van a hacer un examen y yo quiero ganar ese examen porque, no, si usted lee todo el contexto de 1 de Pedro, usted sabe a qué estaban estos destinatarios de esta promesa abocados, a la persecución del Imperio Romano. Ya había empezado la persecución en la capital, que era Roma, y venía ¿hacia dónde? Hacia el resto de las provincias. Y por eso a los destinatarios se les dice desde un principio que obviamente están llamados a padecer. La palabra padecer en este contexto de este capítulo, de esta carta, se encuentra cualquier cantidad de veces. ¿Por qué? Porque era el destino que les venía. Por eso entonces ya uno entendiendo el contexto, cuando uno mira 1 de Pedro 5:7, ¿qué dice? Mas echad vuestra ansiedad, ¿qué? ¿Porque qué? Ahí entonces entendemos la promesa. Pongamos nuestra ansiedad en medio de todo esto que venía, en medio de toda esta persecución, en medio de todo este daño que venía. Pedro acata a recordarles de manera muy especial que tenemos alguien, como decíamos inicialmente cuando nos invitaban a considerar las aves y a considerar los lirios, tenemos a alguien que cuida de nosotros. Si cuida de ellos, Él cuida de quién? De nosotros. Démosle gracias entonces al Señor y quede entonces entendido los puntos como los hemos visto entonces. El conocimiento de Dios nos libera de la ansiedad porque nos enseña en qué consiste lo esencial, en qué consiste el problema y en qué consiste la solución. Lo esencial, definitivamente la vida es más que la comida y el vestido es mucho más que el cuerpo. Y en este mismo orden de ideas, ¿cuál es el problema? Pues nuestra carencia de confianza en el Señor. ¿Y cuál entonces es la solución? ¿Cuál es la respuesta? Volver a descansar y volver a confiar en el Señor. Vamos a orar y vamos a entrar entonces a participar de esta ordenanza que nos dejó nuestro mismo Señor. Esta ordenanza no está estipulada por un tercero, está estipulada específicamente ¿por quién? Por nuestro Señor Jesucristo, que es la ordenanza de la cena. ¿Cuál es la idea de la ordenanza de la cena? ¿Cuál es la esencia de la ordenanza de la cena? Recordarle, recuérdale, recordémosle. Mire, yo veía una historia por ahí y alguien decía algo muy cierto. Él decía, pero él por qué quiere destruirte, dice,
porque Él y quiere destruir todo lo que es nuestra historia. Y Él decía, porque la verdadera muerte consiste en ser olvidado. Por eso recordemos al Señor. Y Él mismo nos dijo, ¿que qué? Que cada vez que lo hiciéramos, recordáramos lo que Él ha hecho por cada uno de nosotros. Bendito Padre, te damos muchas gracias en esta bonita noche que tú nos has regalado. Gracias por este espacio, gracias por darnos la oportunidad de estar en esta reunión. Pero especialmente, Señor, queremos darte gracias porque a través de la luz de tu palabra, hoy tú nos recuerdas, bendito Dios, aquellas luchas que tenemos cada uno de nosotros de frente con la ansiedad. Hay momentos, Señor, en los que no sabemos cómo vamos a encontrar respuestas, cómo vamos a encontrar soluciones y cómo definitivamente vamos a salir de ciertos apremios y de ciertas vicisitudes. Entendemos que tu palabra nos dice en Mateo 6:34 que las premuras y los afanes son elementos que constituyen la vida diaria. Señor, todos tenemos una resistencia a encontrarlos, pero tú nos recuerdas que ellos son esenciales y que hacen y componen la vida diaria. Por eso permítenos descansar en ti, Señor. Permítenos descansar en tu promesa, en tu palabra y sobre todo en tu verdad, en el anuncio que tú nos das de manera anticipada, de que definitivamente tarde que temprano vamos a encontrar una y luego otra y luego otra y luego otra y siempre vamos encontrándolas. Pero de alguna manera tú nos llamas a través de tu misma palabra a que más bien te busquemos a ti, Señor. A que la premisa consiste en que lo que nos debe afanar en la vida es ser conscientes de que tenemos que buscarte. Ser conscientes de si te he buscado en el día. Ser conscientes si te he buscado en la semana. Ser conscientes si te estoy buscando. Esa es verdaderamente la única causa de afán válida que tú has establecido en tu palabra. Que nos apremie encontrarte, que nos afane, que nos apure tener comunión contigo. ¿Por qué? Porque en ti verdaderamente está la provisión para cada una de nuestras necesidades. En ti verdaderamente y de ti procede cada bendición que llega a nuestra vida. Señor, somos agradecidos y bendecimos la empresa donde tú nos permites de pronto trabajar o laborar. El emprendimiento, la empresa que hemos podido constituir y que tú bendices y a través de la cual contraprestamos y recibimos y somos bendecidos, Señor. Bendecimos la asistencia, la provisión que nos dan de un lado y de otro, de nuestra profesión independiente, Señor. Pero lo cierto es que quien finalmente nos provee y nos concede en cada una de estas instancias, eres tú, Señor. Qué bueno poder considerar cada vez que yo esté a la mesa, Señor, poder considerar cada vez que me tomo un vaso de agua, considerar cada vez que me acuesto y hay un techo sobre mí, cada vez, bendito Señor, que tengo un abrigo, cada vez, Padre fiel, que tengo dónde estar, que tengo un lugar a dónde ir y en el cual permanecer, siempre considerar como hoy hemos sido invitados a hacer, considerar que tú me lo has dado, Señor, que tú me lo has concedido, que tú me lo has provisto, que tú has sido realmente el final proveedor de todas estas bendiciones. Por eso hoy te rogamos, Señor, permítanos entender qué es esencial. Estamos vivos, Señor. Estamos vivos y hay salud. Eso es esencial. Padre de la gloria, permítenos entender ese problema. Luchamos con la fe. Siempre estamos luchando, no con la fe, sino con la incredulidad que nos impide descansar en la fe. Ayúdanos realmente cada día a entender la importancia entonces de este hábito, de esta disciplina, de este principio, de esta práctica, de ir y encontrar tu voz en las Escrituras diariamente, Señor. Y de igual manera, Padre fiel, gracias. Gracias porque hoy tú nos recuerdas entonces en dónde vamos a encontrar descanso y en dónde vamos a encontrar alivio.